Iván, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Aproximadamente a eso de las 5, el magistrado juez de garantías Jerónimo Mejía decretó un receso, en principio hasta el día de mañana a las 2 de la tarde. Luego recordó que tiene 2 audiencias dentro de la sala penal, por lo tanto la pospone hasta el día miércoles. En un principio también iba a ser en horas de la mañana, no obstante recordó que para ese día se tiene establecido un pleno de la Corte Suprema de Justicia, una reunión de todos los magistrados, por lo tanto la audiencia se retomará aproximadamente a las 2 de la tarde. Pero ¿qué cosas pasaron hoy luego de este largo receso? Luego de todo este tiempo, el magistrado Jerónimo Mejía admitió las pruebas presentadas por el fiscal Harry Díaz, pruebas testimoniales, pruebas documentales y también periciales, las consideró como conducentes, las consideró también como pruebas lícitas. Y en base a ello, para el próximo miércoles se espera que entre a analizar las pruebas en este caso, el querellante autónomo Rosendo Rivera, y en base a eso determinar si las admite o no. De igual forma, las pruebas presentadas por la defensa del expresidente Ricardo Martinelli. Para el día de hoy ya concluyó con todas las pruebas presentadas por Harry Díaz, únicamente no admitió la prueba testimonial de un testigo con voz distorsionada, pero sí admitió la transcripción de lo que ese testigo mencionó. Eso causó algo de malestar y de suspicacia por parte de la defensa del expresidente Ricardo Martinelli. ¿Cómo era que no se admitía ese testimonio con voz distorsionada que se presentó en un CD, en un disco compacto? No obstante, sí se admite la transcripción de eso que menciona ese testigo protegido. Vamos a escuchar o vamos a presentarles un recuento. ¿Qué pasó más temprano acá en el Palacio de Justicia Gil Ponce? La cobertura de la colega Linda Brand hasta aproximadamente las 2 de la tarde. Adelante. Luego de un receso de 52 días, en la audiencia intermedia del expediente de Ricardo Martinelli, este lunes reanudó. Quiero que Varela lo proponga como magistrado y espero que el pueblo panameño sepa que una persona como él no puede ser magistrado de la Corte Suprema porque no tiene competencia para juzgarme a mí. Varela no quiere que usted corra las elecciones. ¿Cómo? Varela no quiere que usted corra las elecciones. Varela no quiere que yo corra. Varela ha dicho que bajo su cadáver yo salgo libre de aquí. Antes de iniciar su exposición sobre la admisión de las pruebas presentadas por las partes, el magistrado juez de garantías Jerónimo Mejía aclaró el por qué tiene competencia en el caso de supuestos pinchazos telefónicos y citó jurisprudencias y doctrinas. Yo, conocedor de la jurisprudencia del tribunal al que pertenezco, estoy en capacidad de saber que esta jurisprudencia en absoluto me pone a mí en ninguna circunstancia de tener que hacer nada relacionado con esta audiencia, sino proseguir con ella para tomar la decisión relacionada con las pruebas. Así que, aclarada la fortaleza de la competencia que tiene la Corte Suprema de Justicia, fijada por el único funcionario, repito, que de acuerdo al Código Judicial tiene la competencia exclusiva para determinar quién es competente para decidir un caso que se le presenta en la fase intermedia. Magistrado Jerónimo Mejía, usted no puede hablar en nombre del Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Usted ha tratado hoy de desafiar, de retar al Pleno de la Corte Suprema de Justicia. El proyecto de amparo de garantías constitucionales que circula en los medios y que fue facilitado por 2 magistrados que son justamente adversos a ese proyecto, es una potestad del Pleno de la Corte Suprema de Justicia. El expresidente Ricardo Martinelli envió con sus abogados y con su vocero escritos referentes a la competencia de la Corte. De hoy he visto cómo el magistrado Mejía pisotea el Pleno de la Corte Suprema de Justicia y no le importa ni la ley ni la Constitución
ni el mismo pleno. Este lleva la firma del expresidente Martinelli y su cédula. En una de las 5 notas, Ricardo Martinelli, que no aceptará la postulación de alcalde de la capital de ningún partido si no se le permite tener como vicealcalde al diputado Sergio Gálvez. Pide que les ponga en conocimiento de lo siguiente: no aceptaré postulación para la alcaldía capitalina de ningún partido que no me permita llevar como mi suplente al honorable diputado Sergio Cheyo Gálvez. Yo iré independiente con Cheyo Gálvez y con los partidos que acepten a Sergio Gálvez como mi suplente. El magistrado juez de garantías Jerónimo Mejía admitió la mayoría de las más de 70 pruebas testimoniales de la Fiscalía y de la querella autónoma, a excepción de un testimonio de un supuesto testigo protegido con la voz distorsionada. A las 12 del mediodía, el magistrado Jerónimo Mejía decretó un receso hasta las 2 de la tarde. En ese receso, Signy Citón, abogado de Ricardo Martinelli, se refirió a las supuestas negociaciones entre querellantes y el exmandatario. No me vengan con ese tema que fuimos a conversar para yo decirle a usted de que yo no soy su enemigo. No hay prueba de que yo han ido allá a la cárcel. Es que en el Renacer usted no puede entrar si usted no se registra en un libro. Entonces, sí hay un policía en la entrada que lo registra en un libro, le pide su documento de identificación. Así que eso hay registro. Díganle al señor ese que se llama Eterio, Eterio es nada, pues, al señor ese del sistema penitenciario que les dé el registro de las personas que han ido al Renacer. Dígale que el abogado Signy Citón le autoriza que lo muestre, si eso también debe ser... No, los creyentes políticos, todo. Mire, hay mucha gente que anda en el desespero económico, están desesperados. Se acerca Navidad, hay que comprar los juguetes de los hijos, de los sobrinos, el romponche, el guandú. Eso es lo que andan buscando, dinero. Al cierre de esta nota, la audiencia intermedia por el caso de los supuestos pinchazos que se le sigue a Ricardo Martinelli no había concluido. Con cámara de Luis Tapia, Linda Barán, Next Noticias. Bien, fue hasta aproximadamente las 3 de la tarde que se retomó este receso en esta audiencia donde el magistrado juez de garantías Jerónimo Mejía se ha referido a la admisibilidad de un sinnúmero de pruebas presentadas por Harry Díaz en condición de magistrado fiscal. Aportó pruebas testimoniales, pruebas documentales y también pruebas periciales. Ya para el día miércoles a las 2 de la tarde aproximadamente debe entrar a debatir o a presentar sus consideraciones si admite o no lo aportado por el querellante autónomo. De igual forma, las pruebas aportadas por la defensa del expresidente Ricardo Martinelli. Voy a presentarles en este momento algunas declaraciones que dio el expresidente Martinelli antes de ingresar al salón de audiencias aproximadamente a las 3 de la tarde de hoy y también las conclusiones que presenta Carlos Carrillo, coordinador, abogado, quien forma parte del equipo legal del expresidente Ricardo Martinelli. Adelante. Todo esto es hecho por la tortuga psicópata de Juan Carlos Varela. Lo único que quiere Juan Carlos Varela es que yo no sea candidato. Él ha hecho que Mejía haga lo que le dé la gana y tenemos el código Mejía. Aquí no hay ley, aquí no hay orden. Han eliminado el testigo protegido. No hay ninguna prueba contra mí. Soy inocente y aún sigo preso. No entiendo por qué la tortuga psicópata está haciéndole eso a otro panameño, porque después se lo va a hacer a todos ustedes. Que hay 2 pruebas que fueron rechazadas. Una es el testimonio de una persona que ni siquiera fue identificada. Hay una confusión en la percepción que se está transmitiendo de que el testigo protegido acusa a Ricardo Martinelli o acusa de pinchazo. Eso es falso. El testigo protegido lo único que dice que tenía un amigo que tenía miedo y que él entonces notificaba a las autoridades. El que supuestamente era la persona del denominado Brad que se está refiriéndose fue el testigo que no fue admitido, por una parte. Y segundo, el magistrado juez de garantías también identificó que unos informes de referencia tampoco tenían valor. ¿Qué resume en esto? Nosotros primero queremos seguir
batallando en el sentido de que consideramos que la competencia no es de la Corte, por jurisprudencia y por lo que se está dando. La decisión del magistrado juez de garantía que tomó el 25 de junio ya estaba ejecutoriada, por eso tuvimos que ir en amparo. El querer volver a discutir o defender de que el magistrado juez de garantía tiene la competencia por decisión del mismo, ya eso está en manos de la Corte. Y para nuestro juicio, respetuosamente, consideramos que es el Pleno de la Corte la máxima autoridad y que la competencia se puede discutir en ese elemento. En los dos fallos anteriores, como se ha dicho repetidamente, ya la Corte había advertido que como tribunal de juicio, hasta antes de dictar la sentencia, se podía verificar la existencia o no de la competencia. ¿Para qué vamos a dilatar esto más? No hay competencia. Y tercero, que es una realidad. Las aspiraciones políticas de Ricardo Martinelli, hay una contradicción. ¿Cómo usted le va a explicar a la comunidad que Ricardo Martinelli aspira a tener 30.000 firmas para que los representen como alcalde o no sé cuántas firmas como diputado y que usted piense que él es un peligro de fuga? Es una contradicción. Si hay 30.000 o 50.000 panameños que opinan que Ricardo Martinelli los debe representar políticamente, no puede la justicia decir que hay peligro de fuga o mucho por el contrario, que hay algún tipo de peligrosidad. Ya estamos terminando de evacuar las pruebas, ustedes lo han visto. Entonces, ¿qué necesidad hay de mantener a Ricardo Martinelli detenido? Y eso está contaminando. Ustedes mismos han hecho cobertura de personas acusadas por narcotráfico, por homicidio, por violación, por abuso sexual de menores, que se le da medidas cautelares distintas porque se le respeta la presunción de inocencia. ¿Por qué a Ricardo Martinelli no? Es más, recientemente un tribunal inferior dio una fianza de excarcelación a una persona que ni siquiera vino por un proceso de extradición, vino detenida y está relacionada con uno de los querellantes. ¿Cómo que para decir que mantengan a Martinelli preso, yo puedo informar al magistrado juez de garantía que me opongo al Pleno de la Corte, pero por otro lado, cuando a mí me interesa, entonces sí invoco lo que la ley dice? Nosotros creemos que esto está haciendo colapsar al sistema y creemos que debe uniformarse. No puede existir una justicia Martinelli y una justicia para los demás. Pregúnteselo al magistrado juez de garantía, yo tampoco lo entiendo, pero ya será el tribunal de juicio, sea la Corte o sea abajo, el que determine. Pero ¿usted cree que a estas alturas el gobierno y el Estado o el fiscal no pudo localizar a ese testigo? ¿Por qué tenemos que estar haciendo esas referencias? ¿Y por qué sí se utilizaron se utilizó en el procedimiento de extradición a una persona que jamás ha participado en este expediente? Para el miércoles, ¿qué se espera por parte de la defensa? Seguir en esto, porque recuérdense que hay un medio de comunicación que dijo en estos días que estos expedientes habían sido armados. Ahora resulta que este expediente comenzó en forma anónima. Pregúntense si coincide o no con la información dada por ese medio de comunicación. Sí, como no, todas. Pero lo que nosotros estamos frustrados porque consideramos que la competencia ya la perdió el Pleno. Mira, cuando un diputado renunció en la época de los 90, se envía a la justicia ordinaria, renunciaban a su inmunidad. Cuando el magistrado Benavides renunció, se mandó a la justicia ordinaria. Cuando el magistrado Moncada fue condenado, el tribunal de cumplimiento es de la justicia ordinaria y no de la Corte. ¿Por qué entonces a Martinelli colateralmente se le dice, no, pero ya tú fuiste acusado? El magistrado Moncada fue condenado y está en la justicia ordinaria. ¿Cómo la prorrogaron para el magistrado Moncada? La competencia, según el artículo 253, si mal no recuerdo, del Código Judicial, dice que la competencia por calidad de las partes solo se puede prorrogar por disposición de ley, no de ninguna corte siquiera, no de ningún magistrado. Si la norma lo dice, ¿por qué vamos a pasar por encima de eso? ¿Por qué vamos a pasar por lo encima de los usos y costumbres? Y peor aún, ¿por qué se le quiere violar la presunción de inocencia a Ricardo Martinelli manteniéndolo detenido? Bien, declaraciones de Carlos Carrillo, coordinador del equipo legal del expresidente Ricardo Martinelli.
en resumen de la conclusión por el día de hoy de esta audiencia donde el magistrado juez de garantías Jerónimo Mejía ha admitido estas pruebas documentales, también las testimoniales y las periciales aportadas por el magistrado fiscal Harry Díaz, a excepción de un testigo protegido con voz distorsionada que no fue admitido, no pudo ser ubicado por la fiscalía, pero sí se admitió la transcripción o prueba documental de lo que ese supuesto testigo protegido en su momento aportó o reveló a la fiscalía. Hay que destacar que el magistrado fiscal Harry Díaz en su momento aportó unas 74 pruebas testimoniales, 48 documentales y 5 periciales. El querellante o acusador autónomo presentó 75 testimonios, 42 documentos y 5 pruebas periciales, mientras que la defensa técnica o el equipo legal del expresidente Martinelli, 28 pruebas testimoniales, 87 documentales y 5 pruebas periciales. Las presentadas por Harry Díaz el día de hoy, luego de este largo receso de más de un mes decretado por el magistrado juez de garantías, sí fueron admitidas en su mayoría, consideradas lícitas, pertinentes y conducentes por parte de Jerónimo Mejía, juez de garantías. Tengo que destacar algunos escritos que más tarde se nos hicieron llegar, escritos del expresidente Ricardo Martinelli, facilitados a los medios de comunicación por parte de Luis Eduardo Camacho, su vocero personal, y también de Sidney Citón, otro de sus abogados, donde hacía referencia o hacía un llamado al presidente de la República, Juan Carlos Varela, a que cuanto antes nombre al magistrado Jerónimo Mejía o lo ratifique en el cargo por otros 10 años. Es lo que pide el magistrado. Así lo escribió el expresidente Ricardo Martinelli en varios de estos escritos que se nos han hecho llegar a los medios de comunicación. Habló también o escribió sobre que surge en Panamá el Código Mejía o una justicia adecuada o adaptada por el magistrado Jerónimo Mejía, y aseguró también esos escritos que lo que busca es quedarse otros 10 años más en el cargo como magistrado de la Corte Suprema de Justicia. 5 de la tarde concluyó esta audiencia, se esperaba que fuera para mañana. El magistrado Mejía tiene 2 audiencias más para mañana en la sala penal, en un principio para el día miércoles, pero ese día se reúne el pleno de la Corte. Por lo tanto, a las 2 de la tarde el magistrado Mejía, juez de garantías, debe entrar a debatir o a presentar si admite o no lo presentado por el querellante autónomo, que es muy similar a lo presentado por el magistrado Harry Díaz, por el fiscal, y entrar también a presentar si admite o no las pruebas presentadas por la defensa técnica del expresidente Ricardo Martinelli. Defensa técnica que también dijo esta tarde a los medios de comunicación que en los próximos días se estará presentando una serie de reconsideraciones, pues no cuadra, no concuerda con eso de que no se admita un testigo protegido porque no fue ubicado, un testigo de voz distorsionada, pero lo que ese testigo dijo cuando fue pasado a documento o transcrito, eso sí se admitió. Cosas como esas llaman la atención de la defensa del expresidente Ricardo Martinelli, que se prepara entonces para escuchar el próximo miércoles si admiten o no las pruebas que presentaron. Información a esta hora de la tarde, compañeros, todo lo ocurrido el día de hoy luego de todo este receso, y conocer entonces qué se espera para el próximo miércoles. Sigan ustedes con más noticias. Adair, antes que te nos vayas, un par de dudas que tenemos por acá. Uno, esta siguiente audiencia para el próximo miércoles, estamos en la etapa intermedia, sería entonces para conocer la decisión del magistrado juez de garantías, si acepta o no las pruebas que está presentando la defensa, es lo que estás diciendo. Si esto sucede la próxima semana, ya estaríamos, como quien dice, en las postrimerías de finalizar esta etapa. Y lo otro que te quería preguntar también, ¿qué va a suceder con la decisión al proyecto de fallo del magistrado Eudeno Ortega, que en los próximos días pues podría conocerse el resultado? ¿Cómo va a incidir esto en lo que estamos viviendo hoy día en estas audiencias? Bien, Iván, para el miércoles a las 2 de la tarde el magistrado Jerónimo Mejía primero debe decir si admite o no las pruebas del querellante autónomo, que es Rosendo Rivera. Él aportó algunas pruebas distintas a las que aportó el fiscal. El fiscal representa al resto de los querellantes.
Este querellante, Rosendo Rivera, se constituyó como autónomo y aportó documentos, aportó algunos testimonios y también pruebas periciales. El magistrado Mejía a las 2 de la tarde debe decir si la admite o no, una por una. Luego entra a debatir o a presentar si admite o no todas las pruebas presentadas por los abogados del expresidente Ricardo Martinelli. ¿Cuáles aprueba o cuáles estima o desestima en relación a todo lo presentado, documentos, testimonios y también pruebas periciales que ha presentado la defensa del expresidente Martinelli? Ya sin duda lo que debe venir es la fijación de una fecha o una apertura a juicio que lo que consideran los abogados del expresidente Martinelli podría tomar hasta 6 meses. Y quería destacarte también, Iván, que se admitió entre los testimonios al actual presidente de la República, Juan Carlos Varela Rodríguez, y también a 2 expresidentes de la República. Fueron admitidos como testimonio. Y te decía, debe entonces declararse una fecha de apertura a juicio. Puede tomar mucho tiempo. Durante se evacúan todos estos testimonios y todas estas pruebas que ya fueron admitidas por el juez de garantía. En relación a ese proyecto de fallo de Oiden Ortega, eso está pendiente de la recolección de firmas de los 9 magistrados. Algunos ya han presentado sus oposiciones a ese proyecto de fallo. Tiene que haber una mayoría que apruebe ese proyecto de fallo. Se admitiría ese amparo, se declinaría la competencia a la justicia ordinaria, pero con pruebas que ya fueron admitidas por Jerónimo Mejía. Así que lo que continuaría sería ya el juicio al expresidente Ricardo Martinelli con las pruebas que fueron admitidas aquí por Jerónimo Mejía luego de este largo receso.